de una función. Ya está. Bueno, el problema acá va a ser graficar una función, ¿no? Entonces, para graficar una función, nosotros debemos tener ciertos criterios, ¿no? Algunos alumnos grafican la función solamente, son doctores tabulando, ¿no? Punto, 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 lo unen. Pero ahora van a ver que eso no es eficaz, ¿no? Es un criterio, pero no nos va a servir cuando vamos a hacer gráficos determinados, ¿no? Porque miren, en un gráfico se pueden presentar ahora muchas cosas. Uno, se puede presentar asíntotas, por ejemplo, ¿no? Ahora pueden ser asíntotas horizontales, verticales, asíntotas oblicuas. Eso no lo vas a determinar con la tabulación. Se van a presentar o se pueden presentar máximos mínimos. ¿Cómo lo determinas esos máximos y esos mínimos, no? Se pueden presentar puntos de inflexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahora sí va a ser ya un trato, digamos, de todos los criterios necesarios para poder graficar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con los criterios de graficación. Entonces, un primer criterio que vamos a usar nosotros es el criterio de los interceptos o intersecciones, ¿no? Los interceptos. Bueno, cuando hablamos de intersectos, o de intersecciones, vamos a hablar de intersecciones con el eje X, con el eje Y. Ya muchas veces a ustedes les he dicho, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la intersección con los ejes, vamos a tener acá los ejes, X, Y. Acá están los puntos que son de la forma X, 0, ¿no? Porque acá dice 1, 2. Claro, es una convención que uno usa, pero realmente sería 1,0, 2,0, ¿no? Igual acá dice 1, 2, 3. Realmente lo que acá tiene que ser es 0,y. Entonces, si yo quiero intersección con el eje X, tengo que hacer Y0. Y si quiero intersección con el eje Y, tengo que hacer X0. Entonces vamos a hablar de dos clases de intersecciones con los ejes, obviamente, ¿no? Pues 1.1, interceptos o intersecciones con el eje X. ¿Cómo se hace? Haciendo Y igual 0. El otro sería 1.2, interceptos con el eje Y, haciendo X igual a 0. Son los interceptos. Luego también tenemos que ver el dominio, el rango, ¿no es cierto? De acá, 2, campo de variación. Campo de variación. Entonces acá hablamos del dominio 2.1, el rango. Entonces tenemos interceptos, campo de variación, tenemos las simetrías, ¿no? Simetrías. Entonces, en forma similar, cuando hablamos de polares, acá también se usan las simetrías, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de usar las simetrías? Las simetrías se usan para hacer, o sea, me ahorro el trabajo, ¿no? Porque si yo veo que es simétrico respecto al eje X, arriba, lo proyecto abajo y ya está. Si es simétrico respecto al eje Y, lo que está acá, se vuelve a repetir acá, ¿no? Simétrico con el origen, lo que está acá, se vuelve a repetir acá. Entonces, recuerden ustedes, cuando nosotros hablamos de simetrías, por ejemplo, vamos a hablar de simetría respecto del eje X, sería 3.1. Simetrías, voy a poner con el eje X. ¿Y cómo vamos a lograr saber qué es simétrico o no? Cuando yo tengo acá un E de X, Y,
un E de X, Y. Vemos acá, E de X, Y tiene que ser igual a E de X, menos Y. ¿No? O sea, todo lo que está acá, X, Y, entonces acá sería X, menos Y. O sea que si no se altera la ecuación al reemplazar en lugar de Y menos Y, se conserva esta igualdad, entonces digo que es simétrico respecto al eje X. En forma análoga, si yo quiero un punto ver si es simétrico respecto a Y, yo acá tendría menos X, Y, ¿cierto? Entonces hablamos de simetría con el eje Y. 3.2, simetría con el eje Y. ¿Y cómo lo vemos eso? En la ecuación E de X, Y tiene que ser igual a menos X, Y. Si se cumple la igualdad, entonces es simétrico respecto al eje Y. 3.3. Entonces hablamos de simetría con el origen. Un poquito más abajo. Simetría con el origen. ¿Cómo se logra esto? Ver si el E de X, Y es igual a E de menos X, menos Y. Si no varía, entonces es simétrico con el origen. Vamos a hablar ahora de las asíntotas. Este tema también ya lo hemos visto ya. Asíntotas. Recuerde que las asíntotas son rectas, ¿no? Donde tiene la propiedad que una función tiende a pegarse, la distancia cada vez que va avanzando se va haciendo cero, pero nunca lo va a tocar, ¿no? Entonces esas son las asíntotas. Y cuando hablamos de asíntotas, vamos a hablar, por ejemplo, de asíntotas horizontales. Horizontales. ¿Cómo yo puedo determinar las asíntotas horizontales? Ya hemos visto eso también, que sería y igual límite. Y tiene que ser igual al límite de f de x cuando x tiende a más o menos infinito. L tiene que ser igual un L, un número cualquiera, o K si quieren también, ¿no? Las asíntotas horizontales. Luego tenemos las asíntotas verticales, como 4.2. A ver acá. Asíntotas verticales. ¿Cómo se determinan las asíntotas verticales? Siendo que el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x, tiene que ser igual a más o menos infinito, ¿no? Asíntotas verticales. Luego tenemos las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas, como su nombre indica, ¿no? Una asíntota horizontal es paralela al eje X, una asíntota vertical es paralela al eje Y, ¿no? Y la oblicua es una recta pues, que tiene pendiente diferente de 0. Ahora tenemos 4.3. Asíntota oblicua. Recuerden que una asíntota oblicua es una recta que tiene la forma y igual mx más b. Entonces, lo que uno tiene que hacer es determinar el m, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro el m?
Entonces, m será igual al límite cuando x tiende acá a más o menos infinito de la función de x sobre x. ¿Y cómo se termina el b? El b se termina como el límite cuando x tiende acá a infinito, más o menos infinito, f de x menos mx. Aquí está. Son las asíntotas oblicuas. Y finalmente, ya viene 5 máximos mínimos y punto de inflexión. ¿No? Y el último ya es la tabulación, ¿no? Poner acá 6 tabulación. Ya está. Entonces, esos son los criterios. ¿Ya? Listo. Ya. A ver, nuevamente. Para ver los intersectos, dice, para ver intersecto con el eje X, y es 0. Si esto vale 0, tengo x al cuadrado sobre x cuadrado menos 4, entonces x 0. Entonces significa 0,0 va a ser un punto de intersección ahí. Y cuando el eje, para ver si la intersección con el eje Y, hago x0. Si hago x0, igualito, ¿no? O sea, coincide en este caso, ¿no? Entonces voy a tener acá que Y también es igual a 0. Entonces, tendríamos que 0, 0. En este caso coincide. Campo de variación es el dominio. El dominio serían todos los reales, ¿no? Menos, más menos 2. El rango también se puede determinar, ¿no? Entonces hay que multiplicar acá, trabajarlo como una cuadrática, etc. Eso ya lo vamos a dejar ahí por medio. Las simetrías. Quiero simetría con el eje X, entonces hago en lugar de X pongo menos Y. Si yo pongo acá menos Y, sería menos Y igual X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 4. Entonces yo pregunto, ¿estas dos de acá serán iguales? ¿Se cumplirá eso? Obviamente no se cumple, ¿no? Porque acá va a ser positivo y acá es negativo. O sea, si lo multiplico por menos para que este sea positivo, pues me va a cambiar ahí. Entonces en este caso no existe. ¿Por qué? Porque el E de X, Y es diferente del X, menos Y. No existe simetría. Simetría con el eje Y. Ahora ponemos menos X, ¿no? Yo tengo acá Y igual número, sí, no tengo número. Bueno, vamos a sacar los impuestos por mientras. Y lo voy a cargar, ya. Entonces, Y será igual acá. Sería X, sería menos X, ¿no? Al cuadrado sobre menos X al cuadrado menos 4. Y son iguales, ¿no? En este caso sí es igual. Son iguales. Entonces, si existe acá. Acá esto es lo mismo decir Y igual X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 4. Por lo tanto, sí existe simetría con el eje Y. Con el origen no va a existir, ¿no? Porque si bien es cierto, existe con el X, pero cuando yo le cambio el menos acá, ya va a ser diferente ya, ¿no? Entonces acá no existe. Ya no le hago el cálculo porque ya se entienden, se dan cuenta ustedes de las dos cosas ahí. Ahora acá las asíntotas horizontales, jóvenes. ¿Cómo encontrar las asíntotas horizontales ahí? Fácil, ¿no? Aplicamos el límite a la función cuando x tiende al infinito. O sea, acá el límite, cuando x tiende acá al infinito en general, de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. ¿Y eso cuánto es? 1.
Entonces, existe asíntota horizontal. Entonces, tenemos la asíntota horizontal que se va a producir en y igual 1. Ya está, ahí. Acá, las asíntotas verticales. Ese tema lo hemos tratado ya la clase antepasada, ¿no? ¿Qué hemos dicho nosotros? Que las asíntotas va a haber problemas, o sea, asíntotas verticales se van a presentar cuando el dominio se va a hacer 0, ¿no? Y van a haber dos valores que son 0. Entonces hay que analizar en 2 y en menos 2. Entonces analicemos primero cuando vale 2. Voy a borrar esto. Vamos a poner acá. Límite. Cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿no? De x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. ¿Cuánto va a ser eso? Ahora, límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda de la misma función. Ahora vamos a analizar el límite de esto. El límite cuando x tiende ahora a menos 2 por la derecha de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. ¿No? Y vamos a analizar el límite cuando x tiende a 2, a menos 2. Para no equivocarnos, ponerlo bien esto. A menos 2 de la función. Ya. Entonces yo les pregunto a ustedes, cuando tiende a 2 por la derecha, ¿este tiende a dónde? Ya saben que arriba va a ser positivo, ¿no? Siempre. Y abajo sería a un 0 positivo o a un 0 negativo, jóvenes. ¿Ah? Positivo. Claro, a un 0 positivo. ¿No? Porque es mayor, entonces va a ser al más infinito. Ya tenemos más infinito. El segundo, acá, a 2 por la izquierda. Acá sería más infinito o menos infinito. Arriba ya sabes que es positivo ya. Y abajo un 0 positivo o negativo. ¿Mm? Valores menores de 2, ¿no? A un 0 negativo, ¿no es cierto? Entonces igual menos infinito. A menos 2 por la derecha. ¿Será positivo o negativo? Arriba ya sabe que es positivo, pues. Y abajo, ¿qué? ¿Cero positivo o 0 negativo? Negativo. 0 negativo. ¿No? Y acá sería a menos infinito. Y por último, ¿ese de a dónde va? Arriba saben que es positivo. Y abajo un 0 que es positivo o negativo. Pero este es por la derecha. Este es pero por la derecha sería por la izquierda, ¿no? Ya. ¿A qué 0 va? ¿Positivo o negativo? 0 positivo, profesor. Positivo. Claro, porque son valores mayores, ¿no es cierto? O sea, en valor absoluto va a ser mayor. Entonces, 0 positivo. Entonces sería a más infinito. Ya está. Ahora la asíntota obliqua, jóvenes. Si hay asíntota horizontal, en general, casi, ya digamos, algunos casos, ¿no? Solamente son casos puntuales, digamos, casos, ¿qué les puedo decir? No triviales, ¿no? Que se cumpla que tengan las dos asíntotas. Generalmente son dos funciones, o sea, es una función con dos reglas de correspondencia,
Ahí a veces se presenta ese caso. Pero en este caso, cuando es una función, si tiene asíntota horizontal, ya no tiene oblicua ya. ¿Ya? Pero supongamos que no lo sabemos, ¿ya? Supongamos, para que ustedes más o menos sepan cómo se calcula eso, ¿no? Entonces, cualquier dice acá, yo quiero el m, sería el f de x sobre x, ya está. Entonces, acá es el límite, ¿no? Cuando x tiende acá a infinito, o sea, más infinito, menos infinito, de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4, ¿no? Sobre x. ¿Cuánto vale eso? Vale. Es un límite pero recontra fácil, ¿no? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? 0. Ya está. Entonces ya, pues si es pendiente 0, no hay asíntota oblicua, pues no coincide con la asíntota horizontal, ¿no? Y ahora sí, para el máximo y mínimo, entonces hay que aplicar el criterio, hay que aplicar criterios de derivada, ¿no? Entonces, como vimos ahí, primera la función, sabemos que es y igual x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Ya. ¿Sí se ve el verdecito, jóvenes? Sí, sí. Ya está. Entonces, hay que derivar, pero muchachos, ya ustedes son campeones derivando ahí. Ya, entonces acá, aplicando acá la derivada, y prima, conmigo todos, conmigo, porque al final, ya, pero acá sería 2x, ¿cierto? 2x, multiplicado por x al cuadrado, menos 4, menos la derivada de este de acá, que sería 2x, multiplicado por x al cuadrado, ¿no? Y todo por x al cuadrado, menos 4, pero elevado al cuadrado. Entonces ahora multiplicamos, ¿no? Al multiplicar ahí, ya. O podemos sacar factor común, 2x, ¿no? Entonces y' sería igual a 2x. ¿Y qué me quería? X al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Ya está. Entonces ahí se va a simplificar y me va a quedar menos 8x. Entonces y' es igual a menos 8x sobre x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Está. Ahora hay puntos críticos, ¿no? ¿Quiénes serían los puntos críticos, jóvenes? Más menos 2 ¿Sí? y 0. Claro, puntos críticos. Sería x igual 0 y más menos 2, ¿no? Pero miren, más menos 2 no va a haber problema porque más menos 2 son asíntotas. Entonces definitivamente eso no va a ser ningún máximo, ningún mínimo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿ya? De todas maneras es bueno para que ustedes sepan, pero por los casos que no cumplan, en otra oportunidad ya saben cómo lo van a trabajar, ¿no? Entonces acá trazamos nuestros ejes, nuestra recta, menos 2, 0 y 2. Esos son los puntos críticos. Vuelvo a repetir, el menos 2 y el 2 ya sabemos que no es, pero de todas maneras para ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces tomo punto antes, ¿no? Punto antes acá, que puede ser el menos 3.
punto después que puede ser el menos 1, el 1 y el 3. Ya todos esos puntos. Entonces, estos puntos los analizamos ahora en la derivada, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, el f' de menos 3, reemplazando ahí, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? Abajo ni nos interesa porque ya sabemos que es positivo, ya solamente vemos el menos 8x, ¿no? Y si es negativo, se va a convertir en positivo, o sea que acá es creciente, ¿no? Ahí, porque es mayor que 0, ¿no? Ahora, el f de menos 1, el f' de menos 1, ¿positivo o negativo? También positivo, ¿no? Acá. Entonces el menos 2 no es, pues, ¿no? No es ni máximo ni mínimo, porque ya sabemos que es una asíntota, ¿no? Vuelvo a repetir. Ahora, en 1, el f' de 1. Negativo. Ahí sí va a ser negativo, ¿no? Ser el menos 8, ahí es negativo. Entonces ahí sí hay un cambio. Entonces ahí va a haber un máximo. Ahora, el f' de 3. Menos 24. Entonces ahí va a ser Negativo. Negativo. Entonces, y ya se ve que no pasa nada, no sigue decreciendo ahí. Entonces el punto máximo sería en 0. Entonces, máximo en 0, reemplazamos, ¿no? En la función ya. Acá, ¿no? 0, 0, 0. Ahí va a ser un máximo, 0, 0. Ya está. Ahora vamos a ver la segunda derivada, ¿no? El y segunda. Vamos acá, punto de inflexión. Que deriva por segunda vez. Ya. El menos 8 hay que sacarlo para no tener inconveniente con eso. Lo sacamos menos 8. Derivamos acá, me sale 1. Sería x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Menos la derivada de que sería 2 por x al cuadrado menos 4 por 2x por x, ¿no? Y todo eso sobre a la cuarta. Pero ahí podemos factorizar, ¿no? X al cuadrado menos 4, factorizamos. Acá sería segunda menos 8. Pero acá ya lo eliminamos, ¿no? Abajo me va a quedar x al cuadrado menos 4 al cubo. Ya lo eliminamos. Ahí, ¿qué cosa me va a quedar? En la parte de adentro me va a quedar x al cuadrado menos 4. Menos. Me va a quedar 4x al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí vamos restando. Entonces sería y segunda es igual a menos 8. Y va a quedar ahí menos 3x al cuadrado menos 4. Sobre x al cuadrado menos 4 elevado al cubo. Entonces ahora lo siguiente, bueno, que acá se va a hacer positivo todo, pues, ¿no? Pero cuando yo igualo a 0, ¿qué pasa cuando igualamos a 0, jóvenes? Si nosotros igualamos a 0, lo de acá voy a tener 3x al cuadrado igual a menos 4, ¿no? O también x al cuadrado igual a menos 4 tercios. Y eso no es un real, pues. Entonces, por lo tanto, no existe punto de inflexión. Concluimos acá. Por lo tanto,
no existe punto de inflexión. Listo. Ahí se acabó todo el análisis. Ahora lo que queda es tabulación. Pero primero vamos a trazar nuestros ejes, ¿ya? Para poder ir poniendo nuestros datos que tenemos ahí. Vamos a trazar mis ejes acá. Profesor, no se ve la última línea de abajo. ¿Sí? ¿Alguna cosita? No se ve la parte final de lo que resaltó. Ah, ya. A ver si. Ahí dice, por lo tanto, no existe. Eso lo voy a poner arriba, ¿ya? Para que no... Ya. Voy a poner ahí. Entonces, x al cuadrado, me queda x al cuadrado menos 4 tercios. Entonces, ¿no? X al cuadrado igual a menos 4 tercios. Entonces, de ahí concluimos que por lo tanto no existe punto de inflexión. Ya está. Eso sí se ve, ¿no? Ahí sí, ¿no? Esto lo voy a borrar para poder levantar un poquito la pizarra. Eso está ya. A ver, entonces levantamos acá. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Sí, tiene todo el panorama, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ya está. Entonces, trazamos acá nuestros ejes. X, Y. Y tenemos nosotros dos asíntotas. Dos asíntotas verticales y una horizontal. La horizontal pasa por Y1. Entonces lo trazamos acá. Digamos que este es Y1. Ahí va a haber una asíntota. Ahí está. Por 1. Otra asíntota en más menos 2, ¿no? Digamos acá hay menos 2 y 2. Acá es acá. Vamos ahí. ¿Ya? Ahí trazamos. Ahí, lo otro acá. Ahí está. Menos 2 y el 2. Ya está. Pero según nuestros siguientes datos, bueno, ya en 0, 0 hay una intersección, dice, ¿no? En 0, 0, acá está una intersección. En ese 0, 0, acabamos de ver también que hay un máximo ahí. O sea que acá va a ser así. ¿No? Ahí, digamos. Ya está. Ya, así. Por ahora tenemos toda esa información. Ahora lo que vamos a hacer es tabularlo, ¿no? Pero vamos a tabular solamente un lado nada más. Porque hemos visto que es simétrico respecto al eje Y, ¿no? Entonces solamente un lado. Entonces vamos a poner acá para la tabulación X y su correspondiente Y. Ya está. Entonces, otra cosita. Hemos visto también que X2 por la derecha va al más infinito, ¿no? O sea que por acá va a ser así. Por la izquierda de 2 al menos infinito. O sea que te va a hacer por acá. Ir al menos infinito. Bueno, ella se va a reflejar. Entonces vamos a darle ciertos valores. Además recuerden que este de acá es una asíntota, ¿no? Entonces por acá va a ir así, ¿no? Al infinito por ahí. Eso todavía no lo sabemos. Ya. Entonces vamos dándole valores. Entre 0 y 1 vamos dando dos valores más. El 1.5
para X, 1.5, y vamos a darle 1.9, ¿ya? Entonces, eso hay que reemplazarlo acá en la función. ¿Ya? ¿Cuánto da? A ver, ¿tienes ahí su calculadorita? Rapidito, ya 1.5 al cuadrado sobre 1.5 al cuadrado menos 2. Otro cálculo 1.9. Vamos a dar acá otro valor, 2.9. Vamos a darle 3. ¿Ya? Y otro 4 ya. Esos valores. Suficiente con esos valores. Ya está. Hasta 3 nomás a ver, ¿no? Che. Ya. Vamos a seguir más. Vamos a checar 1.9. 2.9. 3 y 4 parece, ¿no? Que hemos dado ese valor. Y a ver si se ve. Ya. Cuando vale 1.5, ¿cuánto vale, jóvenes? La imagen. 2.77. 2.77. Ya 2.8 pongámosle redondeado. Ya cuando vale 1.9, ¿cuánto es? Ese debe ser un valor mucho más grande, ¿no? Pues está aproximando a 2. Cuando más cerca a 2, más se vale ahí al menos infinito, ¿no? De 2, 1.9 casi como 2. Algo de 11 de repente por ahí, 10, 11. Menos 9,25. Menos 9, Veinticinco. ya, menos 9,3 pongamos. ¿Ve? Más abajo. Cuando más me voy acercando, que se dispara más, ¿no? Ya, hasta ahí es suficiente. 2.9 ahora. Tienes que hacer para arriba. Tiene que ser menos 2. Menos 2, 8. ¿No? Uno El que punto sacó el valor del primero 2,8 es menos, ¿no? Supongo. Menos 1,28 sale, profesor. A mí también me Ah, salió menos menos 1. Acá, 1,28. Sí, mi de profe, menos 1.28. 1,28. ya, menos 1,3. Ya. Ya. Cuando vale 2,9 ahora. 1,9. 1,9. 1,9. Yes. ¿Al 2.9, jóvenes, seguro? A ver, verifiquen bien, ¿eh? Porque 2.9 está un poco cerca. Acá Profe, ese debe ser un valor. el de arriba que dice antes del 2,9, ¿qué dice? 1,9, ¿no? Acá 9,3. Menos 9,3. Y acá en 2,9. Verifiquen bien, ¿ah? 1,9. No me parece. A ver, véanlo bien. Porque si fuera 3, serían 9, 9,5, 9 quintos. ¿Sí, no? Claro, 9 quintos casi 2. Ya 1,9. El de arriba es menos 1,9. 9,25. Ya, pues no le hemos redondeado para 9,3. Ah, ya. A un decimal nomás. Ya, ¿Todo? cuando vale 3 ahora.
Ya está un poco más alejado, debe ser menor ese valor. $9,5 sale, ¿no? Cuando es 3, Aquí. 1,8. 1,8. 1,8. Sí. Cuando vale 4 ahora. No puede ser. ¿O sí? Sí, claro, sí puede. 4 sería 16. 1.33. 1,33. Ya. 1,3 pongamos. Entonces, miren. Cuando es 1,5 que está acá, vale menos 1,3. Acá. Cuando vale 1,9 más pegado a 2, ya está más abajo, menos 9 y tanto. Entonces, ya eso me da la idea de que este se va a ir así, ¿no? Asíntota ahí. ¿No? Asíntota. Y en el 2, cuando vale 2,9, 1,9, digamos por acá más o menos. Si este es 1,9 por acá, que digamos que, ¿no? Por ahí más o menos. Ahí digamos que es. Cuando vale 3, 1,8. Si era 1,9, 1,8 va a ser por acá, ¿no? Más cerquita. Profesor, Por ahí, ¿no? no está viendo esa parte. ¿No se ve? Un poquito más a derecha. Ya. Ya, ahí. Ya está, ¿no? Entonces vamos viendo de que cuando vale 4 se va pegando más acá. ¿Se dan cuenta? Se va pegando más al 1, ¿no? Si le damos más valores, más chiquito, más chiquito. Entonces, este va a ser así. Ahí, ¿no? Vamos a ver por ahí, va así. Ya. Así, ¿no? Y acá se va a repetir por lo mismo, ¿no? Acá se va a repetir. Son simétricos, ¿no? Vamos a ser simétricos. Va a ser. Ahí, ¿cierto? Y ese sería el gráfico, muchachos. En el primero, dice con el eje X, y igual a 0, 0, 0 también. De igual manera, ¿no? Si es que 0, coincide. El punto de intersección. Campo de variación, los reales menos, más menos 1. Ya está. Rango, bueno, rango va a ser todos los reales ahí. Simetrías. Vamos a cambiar, en lugar de Y ponemos el menos Y. No existe, ¿no es cierto? No existe, diferente. Es diferente. Ya, simetría con el eje Y. En lugar de X, menos X. No existe, no existe. No existe tampoco, ya está. No existe, no existe. Con el origen. Sí ¿Existe? Sí existe. existe, ¿no? Sí existe. Sí existe con el origen. Sí, con el origen, sí. Sí existe, listo. Asíntotas horizontales. Sería acá 0, ¿no es cierto? Límite Sí, cuando será X 0. tiende, Sí, 0. hoy sería 0, porque sería 0 sobre X al cuadrado menos 1, 0. Entonces en Y0 sería una asíntota. Listo. Ahora, verticales. Entonces ahí hay que para 1. ¿No? Para 1, Por la derecha. por la derecha, 1 por la izquierda. ¿No? Acá sería X. 1, 1. Ya está. Entonces ahora, Con esta en orden, profesor, sería más positivo, más infinito, menos infinito, más infinito y menos infinito. Así en ese mismo orden vamos a ver. de... Ya está. Entonces el primero, para X mayores que 1 sería menos infinito, ¿no? O más infinito. Más infinito. Arriba, no, este es 1 positivo, perdón, disculpa. 1 arriba es positivo. Sí, más positivo. Ya. Abajo dice mayores que 1, positivo también, 0 positivo. Sí, sí, positivo. Sería Ya más está, más infinito. infinito. Ya, el otro cuánto va a salir. Otro menos Positivo arriba, infinito. Más Positivo infinito. y menos infinito Más, porque el otro, el abajo es 0 negativo. ya. Ya, acá abajo cuánto va a salir. ¿Menos infinito o más infinito? Más Acá es infinito menos se 1, sale. ¿no? Sí, es menos 1.
Ya, arriba es negativo. Debajo también es negativo. 0 negativo. Negativo, Ya, negativo será. a la izquierda. Acá sería 0 positivo. Sí, 0 negativo. O ¿Sí? A ver, a ver. negativo porque. Mayor que 1. Ya, 0 negativo, ¿no? Ah, no, vienen de derecha o izquierda. Sí, No, pues acá es viene derecho. de derecha sí es positivo, sale 0 negativo. Claro. Negativo De sería. 0, Si es menos 1 por derecha, Negativo. sí sale 0 negativo. Y menos infinito ojo sería. acá. Este es menos 1 por la derecha, sale 0 negativo. Sería más infinito, ¿no? Sí, más infinito, ¿O más no? infinito. Sí, sí, más infinito. Claro, más infinito. Ya, acá sería negativo por la izquierda. Arriba es menos. Sería menos Y abajo infinito, es, ¿no? sí, menos infinito sería ahí. Porque es menos 1, arriba es negativo. Pero por la izquierda ya son valores mayores al cuadrado. Ya. Entonces, ahora, haciendo esta oblicua, acá sería x, podría de 0, ¿no es cierto? Igual. No existe. Ahora, punto de inflexión. Acá para 1. Ya. La primera derivada. ¿Cuánto sale? Ya, vamos a hacerlo, ¿eh? Sería 1 arriba, metería x al cuadrado menos 1. Ya está. Menos, la derivada acá sería 2x por x. Todo sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y el prima sería igual. Ahí sería menos 2x al cuadrado sería menos x al cuadrado menos 1, ¿no? Menos sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, acá no va a existir. Porque va a ser x al cuadrado igual menos 1. ¿Correcto? Uy, se está acabando mi materia. ¿Señores? Sí, está bien, profesor. Ya está. Entonces, ahora vamos a ver la segunda derivada para ese punto de inflexión. Segunda derivada. Ya, el método lo sacamos. Trabajamos ahí con x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Está. Vamos a derivar eso. Y el segundo sería igual menos, acá me quería 2x, ¿no? Multiplicado por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Vamos a hacerlo abajo mejor porque ahí no voy a llegar a instaurar. Ya. Y el segundo sería igual, acá no estamos derivando todavía. Es decir, yendo y prima. Ya. Y el segunda, ahora sí, menos fuera, acá me quería 2x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado, menos la derivada de esta de acá, que sería 2x al cuadrado menos 1 por 2x por x al cuadrado más 1, ¿no? Y todo esto de acá sobre x al cuadrado menos 1 a la cuarta. Entonces, si vamos a factorizar x al 2x, factorizamos. Y el segundo, me quedaría acá 2x menos fuera, de acá, por x al cuadrado menos 1. Está. Entonces ahí me va a quedar x al cuadrado menos 1 nada más. Menos. Ahí me va a quedar x al cuadrado sería 4. Ahí hemos sacado 2x, ¿no? Me queda 2x al cuadrado menos 1, ¿no? Esto todo lo hemos sacado. Me quedaría 2x al cuadrado menos 2. Bueno, ahí se va a simplificar 1. Entonces arriba, ¿cuánto me quedaría, jóvenes, ahí? A ver, a ver. Entonces acá me quedaría y segundo igual menos 2x
multiplica, y se va a eliminar, me va a quedar acá menos 3x, menos x al cuadrado menos 3, ¿no? Sobre x al cuadrado menos 1 al cubo. Ya. Entonces, igualando a 0, este no pasa nada, ¿sí o no? Sería x0, nada más. Pero x0. Punto crítico, x0. Más o menos 1 ya sabemos que son asíntotas. Entonces ahora vamos a analizar. 0. Como es 1, tomemos 0,5. Porque acá es 1, 1. 0,5 menos 0,5 y 0,5. Ya está. Menos 0,5 lo vamos a reemplazar en la segunda derivada. Acá. ¿No? ¿Sale positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Claro. Sería hacia abajo, cóncavo hacia abajo. Y el cóncavo hacia abajo. Y el otro, 0,5. Positivo, ¿no? A ver. Bien, pongan bien los valores, ¿ah? Negativo, ¿no? ¿O positivo? A ver. Sí, negativo también. Negativo. No puede salir, ¿ah? Entonces, acá en el primero verifiquen bien, ¿ah? Cuando es 0,5. Menos, cuando es menos, ¿ah? Menos, ¿ah? Positivo, ¿no? Porque acá es menos, acá es 0,5. Acá va a ser negativo, ¿no? Positivo. O positivo, perdón, positivo, ¿no? Sí, Positivo acá. Sale sí, menos 0,6. Ah, no, sale 0,6, digo. Ya. Y el otro sí es negativo. Sí, el otro sí es negativo. Entonces, efectivamente, el 0 va a ser un punto de inflexión, ¿no? Por lo tanto, decimos por lo tanto, el 0,0. ¿Verdad? El 0,0, porque si x vale 0, 0,0. Entonces, ahí va a ser un punto de inflexión, o sea que va a ser acá así, y ahí va a ser así. Ya está. Entonces, cuando me acerco a 1, porque acá las asíntotas son entre menos 1 y 1, menos 1 y 1 son las asíntotas. ¿No? Menos 1 y 1. Todavía 1 por la derecha se va al más infinito. Todavía ir así. ¿No? 1 por la izquierda al menos infinito. Voy a ir acá así. 1 menos 1 por la derecha al más infinito, para arriba. ¿No? Y el menos 1 por la izquierda al menos infinito, para abajo. Y recordar también que asíntota y igual 0. Este de acá es una asíntota. ¿No? Entonces, dándole valores ahí, ya tabulando, ya por cuestiones de tiempo, o sea, te va a hacer así, porque este es asíntota, te va a bajar así, dándole valores, ¿no? Te acaba de hacer así. Y este se repite, pues, porque es, con el origen, tiene simetría. Entonces este se va a repetir acá. ¿No? Así sería.
Ahí sería jóvenes el gráfico. ¿Ya? Muy bien.